En este tiempo de Pascua, estamos en esta segunda semana de Pascua. Durante todos estos días vamos a seguir escuchando el testimonio que nos da la Sagrada Escritura de las intervenciones o de lo que Dios hace en las personas, pero a partir del resucitado. Es decir, que escucharemos lo que el resucitado hizo en los comienzos de la iglesia. Es importante, hermanos, que en este tiempo no perdamos o no olvidemos, ¿verdad? Ojalá que le sigamos el hilo a la palabra de Dios, como hoy en Hechos de los Apóstoles. Que no se nos olvide lo que va diciendo cada día, porque es un testimonio que van conectados. Por ejemplo, lo que hoy ha dicho la primera lectura es continuidad de la palabra de Dios del día sábado. ¿Qué había dicho la palabra de Dios? Pedro había hecho, por medio de Dios, por medio de Jesús resucitado, habían realizado un milagro, la curación de un tullido. Y entonces eso provocó ciertas discusiones, ciertos desacuerdos, ciertas confusiones, cierta división entre la autoridad de aquella época. Sin embargo, el milagro estaba realizado. Y entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo dice que mandaron a apresar a los apóstoles, a Pedro. Mandaron a apresar a Pedro y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Porque ellos decían, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Los llamaron, los encarcelaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Eso es lo que cuenta hoy, pero no olvidemos lo que había sucedido la semana pasada. Ya viene la historia que por qué Pedro es encarcelado. Sin embargo, ellos con la firmeza, con la convicción, dicen que no es correcto obedecerles primero a ustedes y no a Dios. Entonces aquellos hombres no sabían qué hacer con los apóstoles. Los soltaron bajo amenazas de que ya no tenían que hablar en nombre de Jesús. Pero ellos dicen que fueron a contar esto a los demás apóstoles. Cuando estaban reunidos, fueron a contar a los demás apóstoles y ellos se pusieron a orar. Ellos se alegraron de estas cosas que están pasando, se alegraron. Y es así como los apóstoles, con esa convicción, pero no solamente los apóstoles. Recordemos que con Jesús habían mucha gente, habían otras personas que lo acompañaban. Pero la palabra de Dios nos cuenta solo la vida de los apóstoles, ¿verdad? Pero sin lugar a duda también había mucha gente, ya involucrados, ya unidos, en nombre de Dios seguían ellos hablando y creyendo, predicando lo que Jesús había realizado, ¿sí? Es decir, con valentía y sin miedo vivían su fe. Esto es lo que provoca, este estilo de vida. Y no es fanatismo, sino es una opción de vida. No es fanatismo, sino es una opción, una vida nueva, el que ha nacido, pero a partir de que la gente creyó en el resucitado. Es una vida nueva. Es lo que explica en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo le pregunta, Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser esto? Porque Nicodemo se dirige a Jesús, sabe que Jesús es un hombre muy especial, es un hombre de Dios, por eso se dirige a Jesús, Nicodemo, y Jesús de entrada le va a decir, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se confunde. Nicodemo no sabe qué contestar y por eso dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo?
¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Y Jesús insiste, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. Nosotros los cristianos sabemos que tenemos un doble nacimiento, el biológico, lo físico, pero también tenemos un nacimiento de Dios, y eso se da por medio del bautismo. Y entonces es otro estilo de vida, una vida nueva. Es cuando aquella persona se deja que Dios habite en su corazón, entonces se da una nueva vida. Y esa vida nueva era lo que sostenían los apóstoles y los primeros cristianos, y por eso no se quedaban quietos. Por eso eran personas valientes y dedicados realmente, tomando muy en serio lo que nace a partir de Jesús. Y esto es el testimonio que nos presenta la Sagrada Escritura, y por eso digo, vamos a seguir escuchando todo este testimonio en tiempo de Pascua, y es importante que no se nos vaya a olvidar, que sigamos el hilo para que nosotros entendamos por dónde la palabra de Dios nos está hablando, que el testimonio de los primeros cristianos es fruto de la resurrección del Señor. Hermanos, había que reflexionar también, y en nuestra iglesia, cuáles son los signos de la nueva vida, cuáles son los signos del resucitado. ¿Habrá señales entre nosotros o no hay de la intervención que Dios hace hoy? ¿Verdad? Pidámosle al Señor para que nos ilumine, pidámosle al Señor para que también seamos esos instrumentos de la presencia viva de Jesucristo.